Pues con la venia empezaremos, ¿no? Si nos irá, bueno, ahora 10 minutillos a lo mejor. Hombre, unas 20 personas, yo creo que eso ya es quórum, ¿no? Y yo supongo que irá viniendo más gente, ¿no? Sí, ¿no? Ay, perdón. Bueno, oye, cerramos, empezamos ya porque ya no cabe nada, más gente. No, supongo que cuando acabe, ¿no? La charla anterior se irá uniendo, porque yo creo que va a ser un foro interesantísimo y yo la verdad que no me lo perdería. ¿Eh? Me encanta que me hayan invitado de moderador porque pues, la plasmaféresis me apasiona y además que sé que a los ponentes les apasiona todavía más. O sea que tenemos aquí a 3 apasionados que os van a transmitir esa pasión y espero que sea muy provechoso para vosotros. Empezamos con Javier Deira, que nos hablará de esto, del tratamiento de la... mira, lo tengo aquí. Tratamiento de la hiperlipoproteinemia mediante lipoaféresis, ¿vale? Y hablará de las recomendaciones. Él es el jefe de sección de nefrología del Hospital de Cáceres y, pues, lo que os he dicho, un apasionado. Lleva como mínimo 9 años ya trabajando con aféresis, con casos lo amar de diversos, que espero que transmita esa experiencia y este conocimiento, pues, como en la primera presentación. ¿Vale? Pues cuando quieras, Javier. Perdonad. Bueno, pues vamos a comenzar para no demorarnos mucho. Muchas gracias a los organizadores del foro por haberme invitado. Estos son los conflictos de interés. Para organizar un poco la ponencia, que es un tema difícil para un nefrólogo hablar de lipoproteínas, aunque yo voy a hablar más de una técnica extracorpórea que de metabolismo lipídico, he dividido la charla en cuatro bloques, los tipos distintos de lipoproteínas que hay, las indicaciones para la lipoaféresis, las técnicas que utilizamos y los resultados. Hablando de los tipos de lipoproteínas, es cierto que los triglicéridos no es una lipoproteína, son 3 ácidos grasos unidos a un glicerol, pero en ocasiones su exceso ocasiona pancreatitis aguda y hemos tenido la oportunidad de hacer lipoaféresis en casos extremos de pancreatitis, como luego veremos algún caso. La primera molécula lipídica que hablamos es la HDL, que es una molécula muy pequeñita, que no tiene apenas colesterol en su interior, por eso es muy densa. Yo la asemejo como una carretilla vacía que va a la placa a coger colesterol para llevarlo al hígado. Si tirásemos una carretilla al río se hundiría, por eso es de alta densidad, a diferencia de la LDL, que es una lipoproteína que tiene en su interior muchos fosfolípidos, esteres de colesterol. Típicamente tiene ahí arriba, a modo de sombrero, la ApoB100, cuya importancia iremos viendo, y que esta sería la carretilla que está llena de colesterol que va a las placas de ateroma a aumentar su tamaño y su daño. Esta molécula es menos densa, pero es de mayor tamaño. No hay que confundir densidad con tamaño. Esta es de mayor tamaño, algo que es muy importante para la doble filtración. Y por último tendríamos la lipoproteína A, que es bastante desconocida y realmente es idéntica a una LDL, sobre todo vemos que tiene también la ApoB100, como ese sombrerete que lleva arriba, y se caracteriza por 2 apoproteínas, que es la apoproteína A modo de 2 tirantes unidos abajo por un puente disulfuro, que le confieren no solo mayor tamaño, sino una característica, y es que la parte terminal de la apolipoproteína A coincide con el plasminógeno. Y esto es de mucha importancia porque cuando se forma un coágulo para reparar una lesión, el activador tisular del plasminógeno va a activar al plasminógeno, que se va a transformar en plasmina, que es la enzima que degrada el coágulo, hasta hacerlo congruente con la lesión. ¿Qué sucede cuando los pacientes tienen unos niveles elevados de lipoproteína A? Pues que el activador tisular del plasminógeno, el activador tisular del plasminógeno se confunde el plasminógeno
con la lipoproteína A. Digamos que se enreda con la lipoproteína A, no activa el plasminógeno, no se forma plasmina y estos coágulos no se degradan. De tal manera que, al igual que sucede con los pacientes que tienen la LDL elevada, estos pacientes con lipoproteinemia A van a tener una inflamación por los radicales libres que se forman, una aterogénesis por los lípidos que se depositan y van a tener esta enfermedad característica aterosclerótica. Pero, además, van a tener un estado de pretrombótico por lo que ya hemos comentado. Y por último, si no era suficiente, la lipoproteína A se va a penetrar tanto en las paredes de los vasos como en las valvas cardíacas y va a formar estenosis y calcificación. De tal manera que algunos autores consideran que la lipoproteína A es un link que une la enfermedad aterosclerótica, la enfermedad aórtica, de estenosis aórtica y los trombos sistémicos. ¿Nos quedaría algo más por conocer? Bueno, pues en las guías relativamente actuales de la Sociedad Europea de Aterogénesis nos dicen 2 o 3 cosas muy interesantes. La primera es que la lipoproteína A tiene un riesgo lineal su concentración con los eventos cardiológicos adversos mayores. Lineal. A más concentración, más riesgo tenemos. Además, nos dice que para estratificar verdaderamente el riesgo de un paciente necesitamos valorar la lipoproteína A. ¿Por qué? Porque si nosotros estratificamos el riesgo entre los valores, entre los parámetros clásicos y a un paciente que puede tener un 5%, un 15, 20, 25%, según tiene los niveles de lipoproteína A, este riesgo puede aumentar, de tal manera que un paciente que teóricamente puede tener un riesgo medianamente bajo de un 10%, si tiene una lipoproteína A elevado, se nos puede plantar en un 27%. O un paciente con un riesgo elevado, si tiene la lipoproteína A elevada, se nos puede transformar en un riesgo muchísimo mayor. Es decir, para verdaderamente computar el riesgo cardiovascular que tiene un paciente, necesitamos medir también la lipoproteína A. Y además necesitamos medirla a todo el mundo, porque hasta un 20% de personas tienen los niveles elevados. Perdonad. Tienen los niveles elevados, pero no solo a las personas, digamos, mayores. ¿Me puedes poner de nuevo la pantalla, por favor? Ya avanzo yo. Vale. No solo os decía a las personas mayores, sino que se ha visto que las personas jóvenes con antecedentes también deberíamos de medir la lipoproteína. ¿Por qué? Este es un estudio publicado recientemente en Circulation, donde se ve que en 2 cohortes que se siguen durante muchísimo tiempo, creo que en algunos casos llega casi a rozar los 40 años de niños en los que se les había medido la lipoproteína A y se les sigue a largo plazo, vemos que lo que más riesgo aporta en ellos no es la presión arterial, el fumar, el índice de masa corporal o el LDL, sino la lipoproteína A. ¿Cómo manejamos el colesterol? Lo sabemos todos, estilo de vida, estatinas, ezetimibe y, si no, inhibidores del PCSK9. Cuando todo esto no es suficiente o no es tolerado, a los pacientes les queda la aféresis. Antes de nada, una breve pincelada, porque me preguntan muchas veces que para qué hacer aféresis habiendo inhibidores del PCSK9. Muy rápidamente repasamos un poco cómo funciona y qué hace. Eso sería un receptor para la LDL en morado. Van a captar eso que hablábamos del ApoB100, esa especie de boina que yo os decía, y la LDL se va a degradar en su interior. Pero estos receptores, cuando tienen una vida media ya alta, lo detecta el PCSK9 que se junta a ellos y cuando se van a interiorizar ya no salen a la superficie. De tal manera que el inhibidor del PCSK9 lo que hace es aumentar la vida media del receptor, aumentar los receptores en la superficie de los hepatocitos y aumentar la degradación. ¿Pero qué sucede? Que a día de hoy la lipoproteína A no sabemos dónde se degrada. A pesar de tener una ApoB100, parece que no se degrada sustancialmente en estos receptores. De hecho, cuando damos inhibidores del PCSK9, su descenso es relativamente pequeño. Por eso, hoy por hoy, las principales líneas de investigación no van tanto en la degradación de la LPA, sino en inhibir su formación o su ensamblaje.
Las guías de la Sociedad Americana de Aféresis nos dicen que debemos hacer aféresis en todo paciente con hipercolesterolemia familiar homocigótica, porque si no fallecerían muy rápidamente, no tienen receptores. O, esto es una indicación tipo 1, o aquellos pacientes que tienen una hipercolesterolemia familiar heterocigótica, es decir, tienen un número insuficiente o mal funcionantes de receptores, siempre y cuando hayan fallado el resto de las medidas. Y para la lipoproteína, ¿cuándo estaría indicado? Bueno, el Joint Comité Federal, que es una institución alemana que engloba toda la salud, desde 2008 ya dijo que se hiciese lipoaféresis en aquellos pacientes que tienen la LPA por encima de 60 y enfermedad aterosclerótica progresiva. Es cierto que es para prevención secundaria. Y hoy por hoy la FDA considera a la aféresis como la única terapia óptima para el tratamiento de pacientes con enfermedad progresiva y LPA elevada. Las guías recientes de la Sociedad Europea de Aféresis nos dicen que ¿qué podemos hacer en los casos de LPA elevada? Bueno, pues corregir todos los estilos de vida, intentar bajar todos los modificables, modificarlos, pero cuando el paciente tiene enfermedad progresiva y todo lo demás se ha hecho y no se consigue frenar la enfermedad, habría que hacer lipoaféresis. Fijaros que la lipoaféresis llega en la columna de la derecha a depurar entre un 70, 75, 80% la LPA, a diferencia de los inhibidores del PCSK9, que ya lo habíamos comentado y ahora se entiende por qué baja tan poco, y en el mejor de los casos, las drogas que están en diseño consiguieron depurar cifras similares a la lipoaféresis. Hay varios tipos de lipoaféresis, todas ellas coinciden en que en la absorción o en la inmunoabsorción van a atrapar la LPA atrapando el ApoB100, y nosotros utilizamos la cascada de filtración, la doble filtración, que es un procedimiento 100% físico donde no añadimos al paciente prácticamente nada más que un circuito y incluso no añadimos ni heparina. Además, con la filtración conseguimos quitar sustancias proinflamatorias, conseguimos quitar sustancias protrombóticas, mejoramos la función vascular y, como luego nos hablarán, la reología del vaso. Todo ello va a permitir no solo que con la lipoaféresis baje la placa de ateroma, sino que mejorará la edad vascular, la microcirculación, disminuiremos los eventos a todos los niveles, como luego veremos. ¿Cómo hacemos la lipoaféresis? Bueno, nosotros tenemos una Plasauto, que por delante es como una máquina convencional de intercambio plasmático, y en la parte lateral trasera es donde se va a producir la doble filtración del plasma. Utilizamos dos cartuchos, el de la izquierda es un separador de plasma, el de la derecha es un atrapador de colesterol. Y esta es la máquina ya una vez finalizada, esta fue la primera sesión que hicimos en el 2014. Y este es un caso curioso porque este fue una pancreatitis por hipertrigliceridemia, un señor que debía de vivir y comer y beber bien, que llegó a la UCI muy, muy, muy malito, con unos niveles superiores a 6.000 de triglicéridos, y le conectamos. Este es el plasma que obteníamos, como veis, tremendamente quiloso, que luego va al segundo filtro, entra por la parte de abajo y sale por aquí, retorna al paciente. Hay los lípidos que no retornan al paciente, van progresando por esta columna hasta salir por la parte de arriba y finalizar en una bolsa de desecho, que es la que tengo yo ahí en la mano. La eficacia de la técnica es muy alta. Este es un caso de una chica con una hipercolesterolemia familiar homocigótica. Estos son los niveles medios de LDL, con los que sale, y la depuración que roza en la LDL el 73%. ¿Cómo calculamos, medimos y ajustamos? Bueno, pues nosotros medimos los niveles pre, los niveles post, y tenemos, en el caso de la LPA, que llegar al 75%. Si no lo conseguimos, sacamos más volumen filtrado, más plasma al segundo filtro para que siga depurando LPA, y en este caso, al subir de 4.000 a 4.800 conseguimos el objetivo. Bueno, ¿y esto para qué? ¿Para enredar, para entretener al paciente, para dar charlas? Pues probablemente para ninguna de todas esas cosas. Este es el registro alemán. Los alemanes son los que más han trabajado. Tienen el GLAR, que es el German Lipoapheresis Registro, en el que publicaron en el 2016 lo que cómo les había ido a casi 1.500 pacientes con 15.000 sesiones.
Fijaros, cuando se consigue el descenso del LDL en un 70% y la LPA en un 75%, lo que le sucede al paciente es que de la raya a la izquierda son los eventos cardiovasculares coronarios que tiene 2 años antes de empezar la lipoaféresis, 1 año antes es el sumatorio, y si no hubiéramos iniciado la lipoaféresis, esto iría creciendo o falleciendo el paciente. Cuando comenzamos con la lipoaféresis, el primer año bajan los eventos en un 77% y casi en un 90% al segundo año. Estos son los eventos coronarios, pero los periféricos también sucede en poquito menor medida, pero también sucede. ¿Y qué sucede a los pacientes que se les hace lipoaféresis, pero solo por LPA elevado? Este es el mismo grupo, el alemán, el GLAR, del registro alemán, en el que publican en Circulation en el 2016, me parece que es, no, 2013, una serie de pacientes en los que tienen enfermedad aterosclerótica progresiva con niveles de colesterol por debajo de normales, me parece que era por debajo de 70, si se puede llamar normal, y los niveles de LPA elevado por encima de 60. Y les hicieron lipoaféresis bisemanalmente y observaron lo mismo. Esos son los eventos coronarios por la LPA antes de la aféresis y cómo descienden el primer y el segundo año a la izquierda los coronarios, a la derecha los no coronarios. Pero además esto se mantiene en el tiempo, ¿vale? Este descenso de casi un 80% en los 2 primeros años se mantiene a lo largo de 5 años. Y este es el último trabajo antes de concluir, porque me pareció muy interesante, porque está hecho por cardiólogos y en mi experiencia los cardiólogos son los más reacios a esto, es más, no se lo creen. Este es un grupo de pacientes que llegan a randomizar 20 pacientes en un simple ciego en el que durante un tiempo les hacen aféresis, luego les pasan a tratamiento solo con estatinas y a la inversa. Y miran como objetivo primario de este ensayo clínico la perfusión miocárdica. Los pacientes cuando están en plasmaféresis mejoran la perfusión miocárdica y los objetivos secundarios también mejoran. Disminuye la placa, mejora el test de caminar y mejora la calidad de vida. Para casi finalizar, un caso clínico. Este no está sacado de ningún lado, está sacado de mi hospital y tratado por nosotros. Es un paciente que curiosamente está en hemodiálisis domiciliaria por poliquistosis, que apenas cuenta con hipertensión y la enfermedad renal, por supuesto, como factores de riesgo, una tensión que se controla perfectamente, no es diabético, no es dislipémico, no tiene sobrepeso y dejó de fumar hace muchísimo tiempo. Su historial cardiológico echa a temblar. Aneurisma intervenido en el 2002, crisis cardíaca en el 2012, que es operado con varios injertos, síndrome coronario agudo en el 2015, nuevo síndrome coronario en el 2021, con trombosis, etcétera, etcétera, etcétera. En su analítica vemos, o por lo menos nosotros vimos, que tenía una LPA 5 veces el valor normal. El médico que le veía en la consulta de cardiología le recomendó hierro y afortunadamente para él, yo creo, un colega le mandó, le planteó la opción de la aféresis terapéutica. Desde que la inició, el paciente camina más, no tiene anginas, se encuentra mucho mejor y creemos que le viene bastante bien. Quizás esto último es en lo que se debe de basar el por qué hay tanta diferencia de unos países, por supuesto todos del primer mundo, en el tratamiento con aféresis, si las patologías son iguales en Alemania, en Suiza, en Francia, Italia o incluso en Inglaterra. Pero ver que hay 20 veces más pacientes tratados con aféresis en Alemania que en Inglaterra. Probablemente es lo que tenemos en la cabeza para este tratamiento. Y a modo de conclusiones, podríamos decir que la lipoaféresis es una técnica de último escalón para aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia, pero que cuando no toleran o no se consiguen los objetivos, la aféresis sí que lo consigue, que la lipoproteína A debemos de tenerla en mente como un factor muy importante de enfermedad progresiva, sobre todo en aquellos pacientes que no tienen otros factores, y que la aféresis reduce y disminuye la carga de enfermedad aterosclerótica progresiva. Y la técnica que nosotros utilizamos, que es la doble filtración, consideramos que es una técnica segura y muy eficaz para el tratamiento de estos pacientes. Y nada más, muchas gracias. Espero que el moderador no me regañe. Pues muchas gracias, Javier, pero súper interesante. No me caben aquí las preguntas, pero
primero voy a respetar a la audiencia, que si tiene alguna pregunta para dirigir. Haremos ahora, aunque ponen las preguntas al final, prefiero, porque como lo tenemos fresquito, que se hagan ahora. ¿Ninguna pregunta? Pues empiezo yo y mientras tanto vais pensando. A mí me gustaría saber, lo primero que me llama la atención es, o que me pregunto yo es, en la técnica nos ha explicado muy bien, pero a mí me gustaría saber cómo anticoagulas, qué acceso utilizas, qué frecuencias haces y cuándo acabas, si acabas alguna vez con estos pacientes, la técnica. Vale, empezamos por, creo que el orden, la anticoagulación. Solamente hay un paciente que tiene problemas en el separador de plasma, es decir, el primer filtro, le sube la PTM y le tenemos con heparina. El resto, no. Donde yo más o menos conocí la técnica, tampoco utilizaban heparina. El acceso vascular, como todas las técnicas extracorpóreas, es el talón de Aquiles. Entonces, en los pacientes que ya tienen están metidos en programa ya desde hace un tiempo, los tenemos con una fístula radial radiocefálica muy distal y cuando empiezan o no tienen otro acceso, un catéter tunelizado. Y hasta la paciente que es homocigótica de por vida y los pacientes que están con LPA, pues hasta que no haya una alternativa de segura e igual de eficaz. ¿Y la frecuencia? La frecuencia prácticamente en todos bisemanal, menos en 2 pacientes que están trisemanal. O sea, como una diálisis, ¿no? No. O sea, cada 3 semanas. Sí, vale. Sí. Vale, Bisemanal. Uy, se me han cruzado los cables, perdón. Sé por qué. Cada 2 semanas es lo habitual, cada 15 Vale. días, que es el momento en el que se alcanza, yo creo que los niveles más altos, o 2 pacientes los tenemos cada 3 semanas. Muy bien. ¿Una cosa más? ¿No? Yo, la última pregunta ya y pasaremos a... Ah, sí, vale. Es que tenemos un paciente que tiene colesterol fenomenal, ha tenido una cardiovascular, y hemos determinado la función y tiene 130. El problema es que está asintomático, porque el caso que has contado es muy ilustrativo, porque está con clínica progresiva, pero el paciente está asintomático. Ya hemos grabado válvula, y como veía el chicojón y el lipoproteína y el VAS, el problema es que no tiene acceso vascular y está trasplantado. Entonces, tienes que evaluar los riesgos de un acceso vascular, de un catéter, el paciente que ahora está asintomático. ¿Qué harías? Me has dicho que está operado de una válvula aórtica. Sí, bueno, se detectó el infarto, que es ventricular, fue silente, y la válvula el infarto fue todo en la época que se hizo. Pues no lo sé, es difícil, pero si ha tenido esos eventos sin tener ningún factor de riesgo corregible y en cambio tiene una LPA por encima de 50, de 60, 130, es que es el doble, podemos esperar o nos podemos arrepentir. La decisión es difícil. La decisión es muy difícil. Una cosa es estar asintomático y otra cosa es la prevención secundaria. Tú puedes estar asintomático después de que te han dado los infartos o de que, ¿vale? Y en ese momento estás asintomático, no tienes una angina refractaria, pero has tenido eventos. Y si has tenido más de uno es una enfermedad aterosclerótica progresiva. Vale, déjame hacerte una última pregunta, aunque no tenga tiempo, porque como soy el moderador, pues yo... Ya me has preguntado. Sí, pero y además ha salido en el servicio alguna vez, los pacientes que hemos tenido casos, pacientes con síndromes nefróticos muy exagerados, que claro, ahí no se habla, pero estos a veces van con unos colesteroles, ahora les miraré la LPA, pero no se la he mirado. Pero a lo mejor también, no sé, también una pregunta, si alguien lo sabe, si el síndrome nefrótico sube mucho la LPA. Pero, ¿habéis tenido experiencia o eso? ¿Me puedes decir alguna cosa al respecto? No, y quizás igual de interesante que para el síndrome nefrótico, yo creo que todavía lo puede ser más para la focalitis segmentaria, donde en algunos estudios las tratan con aféresis lipídica. Yo creo que eso es un campo muy interesante. Yo no tengo experiencia.
Bueno, pues ya buscaremos de tenerla, ¿no? Pues muchas gracias. Pues pasamos ya, sin más dilación, a la doctora Virginia López, que es adjunta de la unidad de diálisis del Hospital Clínico de San Carlos. Ella también muy conocedora de las técnicas de aféresis y además nos hablará de un caso de una curación de calcifilaxis mediante plasmaféresis de doble filtración. Pues que nos lo explique porque seguro que todos nos hemos encontrado con esta situación. Gracias. Gracias. Bueno, buenas tardes. Primero agradeceros que estéis aquí a estas horas, que habéis aguantado hasta el final. Mi conflicto de interés. Y vamos a empezar con un caso clínico para hacer la charla un poquito más amena. Es el caso clínico real que tuvimos en el hospital. Es un paciente de 79 años con una enfermedad renal crónica grado 5 por nefropatía diabética. Es diabético tipo 2 en tratamiento con insulina. Tiene factores de riesgo cardiovascular, es dislipémico, hipertenso con cardiopatía hipertensiva, una isquemia crónica de miembros inferiores grado 2A bilateral y una enfermedad coronaria multivaso en tratamiento antiagregante. Aquí vemos un resumen del paciente en cuanto a lo farmacológico. No tomaba cenocumarol, no tomaba quelantes del fósforo, sí estaba con paricalcitol, doblemente antiagregado por el tema coronario, antihipertensivos, antilipemiantes, alopurinol e insulina. Las características de la hemodiálisis de este paciente: llevaba 60 meses en hemodiálisis y como acceso vascular tenía un catéter tunelizado porque por el tema era muy vasculópata y no tenía opción ya de fístula. Estaba en hemodiafiltración online con unos catéteres entre 35 y 39 y se dializaba ya 5 días a la semana por el tema coronario, sesiones de 150 minutos con unos QVs aceptables con el catéter y utilizamos un dializador de alto flujo, una polisulfona. Bien, aquí están medidos los niveles del laboratorio que tenía el paciente 3 meses previos al diagnóstico de la calcifilaxis, que están bastante en rango. La PTH está adecuada para estar en diálisis, los niveles de calcio, el fósforo no estaba mal, sí que destacaba que estaba pues algo hipoalbuminémico. Entonces, en mayo de 2019, el paciente viene con esta lesión, una lesión necrótica que tiene unos bordes eritematosos y lo que llamaba la atención es que era una lesión muy, muy dolorosa y no era una lesión vascular. Entonces, ahí ya nos pusimos en alerta y sin hacer la biopsia, pues nos aventuramos a tratarlo porque la verdad es que tenía mucha pinta de que era una calcifilaxis. Aumentamos la frecuencia de las diálisis. Recordad que ya estaba en 5 días a la semana, pues la aumentamos a 6. Suspendimos el paricalcitol, iniciamos tinacalcet y empezamos con el tratamiento de tiosulfato sódico, 75 gramos semanales, pesaba más de 60 kilos el paciente. Hicimos después la biopsia para confirmarlo. Esta biopsia no es del paciente, pero es un poco representa lo que encontraríamos y lo que se veía en el tejido celular subcutáneo, se observaban vasos de mediano calibre con una calcificación concéntrica en la media y había calcificación también intraluminal y una necrosis grasa. Por tanto, esto confirmaba el diagnóstico de que era una calcifilaxis. El diagnóstico fue en mayo. 2 meses después, en julio de 2019, estábamos contentos, la evolución parece que era buena, seguíamos con el mismo tratamiento, pero hubo que suspender el cinacalcet porque el paciente no lo toleraba a nivel gástrico. También empezamos con tiosulfato sódico. No era a nivel de inyecciones intralesionales, sino que hacíamos curas con tiosulfato tópico, un preparado que nos hacían desde farmacia del hospital. Pasaron unos meses y hacia mitad, final de año, septiembre-octubre, pues ya nada era tan positivo como al principio y es que esas lesiones empezaron a empeorar, a pesar de que seguíamos con el mismo tratamiento. Iniciamos etecalcetide a ver si así lo toleraba mejor. Iniciamos quelantes del fósforo, aunque es verdad que los niveles de fósforo se mantuvieron más o menos estables y como esta evolución estaba siendo tan mala, decidimos probar con los bifosfonatos y dimos pamidronato 60 miligramos en 2 pulsos separados por un mes. El dolor del paciente ya era bastante insoportable y estábamos con parches de fentanilo. Bien, como la evolución seguía siendo mala, pues ya unos meses después, fijaros que empezó en mayo de 2019, pues el 20 de enero de 2020 nos decidimos por probar con esta técnica de doble filtración. Entonces hicimos, además de mantener todo lo demás, claro, hicimos 2 fases, una fase 1 que se puede llamar de inducción, donde eran 2 sesiones semanales por un total de 16 sesiones y una fase 2 de mantenimiento, que era una sesión semanal para un total de 8 sesiones más. Esto era un poco empírico. ¿Y cuál fue nuestra alegría? Que 3-4 meses después, pues la evolución fue muy buena. Lo vi sobre todo en la imagen de la derecha, que evolucionó favorablemente.
Aquí son los niveles analíticos a fecha del 29 de abril, cuando ya estaba curando la lesión, que más o menos pues, se mantienen en rango igual que al inicio. Sí que es verdad que seguía con la albúmina baja. Y aquí veis cómo fue un poco la evolución, ¿no? Cuando empezamos en mayo del 19, unos meses después que parece que va bien, cómo empeora hacia final de 2019 y luego cómo cura al inicio de 2020. Se ve muy bien la progresión de las lesiones. Y con esto ya vamos a definir un poco la calcifilaxis, diciendo que es un infarto isquémico cutáneo por una oclusión total de los vasos sanguíneos a nivel de la dermis y de la grasa subcutánea, que es una enfermedad rara, pero rara porque en realidad está infradiagnosticada y la incidencia es desconocida. Hay series alemanas, el registro americano, que hablan pues, de 4 casos por cada 10.000 pacientes año, y la incidencia es verdad que está aumentando en los últimos años porque es más frecuente en los pacientes en diálisis y cada vez pues, hay más enfermedad renal crónica avanzada. En esta gráfica podemos ver muy bien la evolución en cuanto a la anatomía patológica a nivel histológico. El primer círculo de la izquierda, que sería la arteriola, sería el vaso perfecto con sus 3 capas, y lo que ocurre en este proceso, que es insidioso, lo primero es una calcificación a nivel de la capa media. Entonces, esto va progresando, hay una disfunción endotelial y aparece una fibrosis debajo de la íntima que empieza a disminuir lo que es el lumen y finalmente se forma el trombo. Y aquí es donde tenemos ya el proceso isquémico. La fisiopatología, si dividimos también el vaso, a la izquierda sería normal, que tiene las células del músculo liso, que sería la parte que está en rosa, y en esta parte de la derecha lo que encontramos es que cuando existen factores de riesgo, como luego veremos, hiperfosfatemia, alteraciones en el metabolismo del calcio, lo que ocurre es que esas células del músculo liso de la pared arteriolar empiezan a convertirse en una especie de osteoblastos que fabrican cristales de hidroxiapatita, que serían estos circulitos que se ponen ahí en la capa media. Y entonces comienza todo este proceso. Además, esto se ve potenciado porque hay un desbalance entre los promotores de la calcificación, como la osteocalcina, y los que son inhibidores de la calcificación, como la proteína GLA de la matriz, y se rompe este equilibrio. Aquí, en la proteína GLA de la matriz, juega un papel muy importante, pues como luego veremos, por el tema del déficit de vitamina K que tienen estos pacientes, porque es necesaria para que se carboxile esa proteína GLA, que además es un inhibidor potente de la calcificación vascular. ¿Factores de riesgo que tenemos? Pues el más fuerte es la enfermedad renal crónica avanzada. A partir de 2 años y medio, es lo que dicen los estudios, de media en diálisis aumenta el riesgo. Generalmente se ha dicho que es más frecuente en hemodiálisis que en pacientes en peritoneal, pero hay un estudio reciente que dice que es más frecuente en peritoneal. Quizás siempre se ha dicho que era más frecuente en hemodiálisis pues porque había más casos en hemodiálisis. Y luego existe una variante que es la arteriolopatía no urémica, que ocurre en pacientes que no tienen enfermedad renal crónica y que su incidencia es desconocida, todavía es mucho más baja que esta. El siguiente factor de riesgo ya lo sabemos, la alteración del metabolismo fosfocalcio, el hiperpara, y no olvidar lo contrario, la enfermedad de hueso adinámico también es un factor de riesgo importante, y los metabolitos activos de la vitamina D. La vitamina K, como os decía, importante porque activa un potente inhibidor de la calcificación vascular, que es la proteína GLA de la matriz, y nuestros pacientes tienen déficit de esta vitamina K por las dietas pobres restrictivas que les damos y también por el consumo de antagonistas. Muchos están anticoagulados y están con tratamiento con acenocumarol. Factores metabólicos, la obesidad, el tejido adiposo afecta al flujo sanguíneo de las arteriolas. Los estrógenos es más frecuente en mujeres, sobre todo en la edad posmenopáusica, porque también al disminuir los estrógenos aumenta la calcificación ectópica. Y luego la situación de inflamación sistémica agravada por comorbilidades, diabetes, obesidad, malnutrición, en fin. Luego, en cuanto a la implicación clínica, pues es que aparece una lesión que no siempre es fácil diagnosticarla, porque no siempre vemos esa escara necrótica que parece lo más típico. A veces se presenta como un lívido reticulares, una paniculitis, unos nódulos subcutáneos que retrasan el diagnóstico. Lo que sí tienen en común las lesiones es que siempre son muy dolorosas e inflamadas y hay un riesgo de sobreinfección. De hecho, hay una mortalidad muy elevada, como todos sabéis, en la calcifilaxis, que es hasta un 40 o 80%, sobre todo por sobreinfecciones. El paciente en diálisis con calcifilaxis tiene hasta 3 veces más riesgo de muerte que el paciente que está en diálisis y no presenta calcifilaxis. En cuanto al diagnóstico, no está bien claro, no está estandarizado, hay un retraso en el diagnóstico y esto nos hace que tenga un peor pronóstico. Por supuesto, es multidisciplinar porque aquí entramos a participar varios especialistas, estamos los nefrólogos, los patólogos, dermatólogos, cirujanos y radiólogos, como ahora veremos.
Cuando vamos a diagnosticar o intentar diagnosticar esto, lo primero hay que empezar a ver si ese paciente tiene factores de riesgo. Luego nos fijamos en los exámenes del laboratorio y luego hacemos la biopsia. La biopsia que podría ser el gol estándar, pero que no siempre es lo que nos va a dar el diagnóstico, porque tiene que estar bien hecha. Hay algunas muestras que no llegan a esa profundidad, que pueden dar falsos negativos. Entonces, tenemos este trabajo de este año que han hecho en China, que ellos defienden mucho también las pruebas de imagen, no como para diagnosticar en sí la calcifilaxis, sino para orientarnos. Hablan de los rayos X, aquí veríamos en las manos o en la pierna cómo se ve depósitos subcutáneos de calcio, que no quiere decir que tenga calcifilaxis, pero bueno, ya orienta un poquito la localización, y lo complementan con una gamografía ósea donde hay un depósito anómalo del radiotrazador, que es un con tecnecio 99. Entonces, aquí se puede ver cómo esas líneas negras pues es el inicio también de las lesiones donde hay calcifilaxis. Esto se ha publicado también en la revista Nefrología por un grupo de Sevilla que no son nefrólogos, eran patólogos y radiólogos, que lo que hacen es que defienden el SPECTAC. En esta imagen de la izquierda de cuerpo entero y de las piernas se ve una primera fase arterial que es normal y luego una segunda fase más tardía ósea que empieza a haber un poco de captación. Lo complementan luego también con el SPECT. Aquí abajo se ve muy bien lo que parecen los depósitos en las zonas donde está la calcifilaxis y luego ya, pues más moderno, hacen unas imágenes en 3D. El tratamiento pasa por un manejo de las lesiones a nivel local, limpieza quirúrgica, antibioterapia en caso de sobreinfección, analgesia. Existe la cámara hiperbárica, aportamos 100% de oxígeno, esto mejora la oxigenación de los tejidos. Lo segundo, bueno, una de las más importantes es modificar los factores precipitantes. Ya lo sabemos, evitar los captores del fosfocálcicos, análogos de vitamina D, aumentamos las frecuencias de la diálisis, mejoramos el estado nutricional y el tema de la vitamina K. En la medida de lo posible, tenemos que evitar tratamiento como el acenocumarol o la warfarina en estos pacientes. ¿Y por qué lo podemos sustituir? Pues en este trabajo hablan de que pacientes que están anticoagulados por una FA no valvular o por efectos protrombóticos, podemos sustituirlo por apixaban, que sería una válida solución. Y por otra parte, inhibir el proceso de calcificación. El que más conocemos es el tiosulfato sódico, que se une al calcio y forma una sustancia hidrosoluble que es fácilmente eliminable, los bifosfonatos que se unen a los cristales de hidroxiapatita y luego este fármaco nuevo, el CNF472, que está actualmente en un ensayo clínico en fase 3 que también inhibe esa calcificación. En fin, un tratamiento multifocal que no está bien estandarizado y que faltan, como ya sabemos, estudios controlados. Estos son los últimos ensayos clínicos que se han ido haciendo. Algunos están acabados. El primero de ellos que os presento es muy interesante, está actualmente en fase de reclutamiento y aquí van a hablar de dos ramas. Por una parte, el tratamiento farmacológico, van a comparar la eficacia de dar vitamina K, de dar tiosulfato sódico, magnesio y luego, por otra parte, van a hablar de las técnicas de diálisis y van a comparar de alto flujo con la diálisis extendida. Entonces, veremos a ver qué resultados da. Hay otro estudio que se completó en fase 1, que era la eficacia con el carbonato de lantano y la verdad es que yo no he encontrado, luego no se publicó nada. El que os comentaba en fase 3 con este fármaco nuevo inhibidor de la calcificación, que todavía tampoco tenemos resultados. Otro estudio que se completó, otro ensayo con suplementos de vitamina K, que tampoco luego hubo una publicación. Y actualmente, un poco el que más nos trae con el tema de hoy, que sería con la reoféresis. Este es un ensayo clínico que está actualmente haciéndose, por tanto no hay resultados, ha empezado este año. Doble ciego aleatorizado, que tiene dos brazos, tiene un brazo control donde van a hacer una plasmaféresis simulada con un mismo esquema y luego tiene un brazo experimental que tendría dos partes, una fase de inducción, que son 3 sesiones a la semana durante una semana y 2 sesiones a la semana durante 3 semanas, una fase de inducción de un mes. Y en la fase de mantenimiento, una sesión a la semana durante 11 semanas. Veremos a ver qué resultados nos tiene. En fin, trabajos en cuanto a la reaféresis en la calcifilaxis, pues los hay, pero es verdad que son la mayoría series de casos, faltan ensayos clínicos. La reaféresis es una aféresis de doble filtración y ya se ha explicado anteriormente, no voy a entrar en la técnica porque es lo mismo, está compuesta por 2 filtros de membrana, el plasma separador, el plasmafiltro, que están conectados en serie. Y las indicaciones más claras, aquí ha habido algunas diferencias entre las guías ASFA de 2019 y las ASFA 2023. En las ASFA del 2019
con distintas categorías, separaban doble filtración de reoaféresis. Luego veremos porque eso es un concepto un poquito que a veces lleva a confusión. Y hablaban de que para la reoaféresis se podía utilizar en la degeneración macular seca asociada a la edad y en la pérdida auditiva repentina, que de hecho en estas dos enfermedades sí que hay estudios, hay ensayos hechos. Las guías de este año, muy recientes, han metido la reoaféresis dentro de la doble filtración, no hablan de ella aparte, y han dicho además que se pueden aplicar en estas otras enfermedades. La reoaféresis sí que es verdad que nació inicialmente como para la enfermedad arterial periférica y viendo las ventajas que tenía, pues ya es cuando dijimos, pues también se podrá emplear en la calcifilaxis. Y como digo, pues solo hay series de casos. ¿Pero por qué tiene valor la reoaféresis en la calcifilaxis? Pues porque elimina específicamente un espectro definido de moléculas de alto peso molecular, que pone un punto de corte en 200.000 Dalton. Lo que hace es que reduce la viscosidad del plasma, porque está quitando alfa-2 macroglobulina, fibrinógeno, colesterol, LDL, como hemos visto, y además esto mejora la deformabilidad de los glóbulos rojos, reduce la agregación, mejora la reología del vaso sanguíneo. Y además es que produce la liberación de mediadores endoteliales activos en la microcirculación, como el óxido nítrico. Son potenciales efectos en la microcirculación y en la oxigenación tisular. Por eso nació para hacerse en la enfermedad arterial periférica, pero viendo la fisiopatología de calcifilaxis, pues es que encaja también muy bien. En este trabajo tenían un objetivo que era estudiar los efectos de la terapia adyuvante de la reoaféresis en la evolución de la calcifilaxis severa en pacientes en diálisis. Es un estudio francés, los franceses son los que más estudios tienen a este respecto. Retrospectivo, una N muy pequeñita, como todos estos trabajos, de 8 pacientes con calcifilaxis en hemodiálisis. El periodo de estudio fue desde que se hizo el diagnóstico clínico o por biopsia hasta la remisión o la muerte, con un volumen de plasma tratar entre 40 y 60 mililitros kilo. De estos 8 pacientes tenían 69 años, 5 hombres, 3 mujeres, tenían afectaciones metabólicas, 6 estaban en hemodiálisis, 4 en online y había 5 que estaban anticoagulados con warfarina, 6 con hiperpara secundario. Tenían una mediana de 35 meses en diálisis. Lo que hicieron fue medir estos parámetros en el laboratorio, tanto en el momento del diagnóstico de la calcifilaxis y luego los midieron a los 26 días, que es el tiempo que tardaron en empezar a hacer la reoaféresis, porque ellos empezaron cuando la evolución era mala con el tratamiento médico y tardaron en medio unos 26 días en empezar. Y entonces ahí miden también los parámetros. Es verdad que hay una reducción con el tratamiento médico que les sale estadísticamente significativa, pero con una N muy pequeña, en cuanto a la disminución de los niveles de PTH, parece que baja hemoglobina y luego está claro que aumenta el tiempo, aumentan los días de diálisis. Entonces, los resultados, se vio que de estos 8 pacientes, 5 respondieron, hicieron falta 25 sesiones en 119 días. De estos 5 pacientes que respondieron, 2 presentaron recaídas. Entonces, esto nos hace pensar que a lo mejor se quedó corto el tratamiento y hacía falta seguir más tiempo. Y hubo 3 pacientes que fallecieron, 2 sí que fue en relación con sobreinfecciones, pero el tercero fue otra causa distinta. Este es el primer trabajo que habla de la disminución de marcadores inflamatorios con la reoaféresis. Estudiaron la evolución de estos marcadores y daño endotelial en pacientes en hemodiálisis que tenían enfermedad arterial periférica o calcifilaxis y que se trataron con reoaféresis. Entonces, eran 23 pacientes que tenían una cosa o la otra, 13 pacientes en hemodiálisis más reoaféresis y 10 en hemodiálisis sin reoaféresis. En la reoaféresis hicieron 2 fases, 2 semanas con 2 sesiones semanales y luego la fase de mantenimiento una semanal durante 8 sesiones. En el grupo de hemodiálisis con reoaféresis midieron los parámetros y vieron que había una disminución de todo lo que hemos visto antes, de muy alto peso molecular, fibrinógeno, alfa-2 macroglobulina, pero también de las moléculas de adhesión endotelial, citoquinas proinflamatorias, factores angiogénicos, y que en el grupo de hemodiálisis que no hacían reoaféresis no había disminución de estos valores. En la parte de la derecha lo vemos muy bien cómo disminuían todos estos factores proinflamatorios, a excepción de la interleuquina 10, que nos viene muy bien que aumente porque es antiinflamatoria. Cuando hablamos de doble filtración, digamos que aquí es donde está metida la reoaféresis, podemos ver un poco la diferencia, que sería el filtro, sería la diferencia entre el cascaflow o el reofiltro, y esto serían unas gráficas que nos mediría lo que está reteniendo el filtro. Vemos que para altos pesos moleculares
digamos que no hay diferencia, que retienen todo, retienen quiere decir que eso ya no vuelve al paciente, y digamos que la pequeña diferencia que hay entre una y otra es en aquellas moléculas que tienen un peso intermedio, pues a partir más o menos de la IgM, que parece que en la reaféresis retiene un poquito más. En cuanto a la pérdida de albúmina, pues es mínima. Ya casi para acabar, este es el único caso que hay de LDL-aféresis en la literatura aplicado en la calcifilaxis de un varón, es solamente un varón donde hicieron 10 sesiones con una calcifilaxis muy extensa, que fue bien. Y en el congreso de hace unos años, en 2019, también se contó el caso de doble filtración por el grupo del Gregorio Marañón, la doctora Melero, doble filtración como tratamiento coadyuvante en la calcifilaxis en 3 pacientes con enfermedad renal crónica estadio 3, no estaban en hemodiálisis y eran los 3 posoperatorios de cirugías cardíacas. Como conclusión es decir que la calcifilaxis es una rara enfermedad con mucha morbimortalidad, que podemos actuar sobre los factores de riesgo para su desarrollo, las pruebas de imagen pueden ayudar en su diagnóstico, no hay un protocolo estandarizado de tratamiento, se propone como una terapia adyuvante eficaz en disminuir el riesgo de mala evolución de las lesiones y la reaféresis disminuye la viscosidad sanguínea, elimina las moléculas de muy alto peso molecular causantes de la severidad de calcifilaxis y, por supuesto, como decimos siempre con nuestros pacientes, son necesarios estudios controlados. Muchas gracias. Pues muchísimas gracias. Además, bueno, rápido, pero clarísimo. O sea, te felicito por tu claridad a pesar de la rapidez. ¿Hay tiempo para una pregunta antes de que un autobús se vaya? Pues si alguien... no tenemos ninguna pregunta. Si no, yo tengo una. Javier, si quieres preguntar alguna cosa, ¿no? Tengo una, pero es muy semántica. No he acabado de entender cuál es la diferencia entre reaféresis y doble filtración. Ah, vale. O sea, la reaféresis es una técnica de doble filtración. Se podría decir que básicamente... ¿Podéis dar el micro? Sí. Hola. Ahora. Digamos que es lo mismo, básicamente. Lo que cambia un poco pues, es el filtro, que es lo que he puesto en una de las gráficas con lo que retiene, que digamos que la doble filtración utilizamos el Cascaflow y la otra el riofiltro. Y más o menos es lo mismo, porque muy alto peso molecular quitan el 100%. Parece que en la reaféresis solo hay unas moléculas ahí intermedias que en la reaféresis quita un poquito más, el riofiltro quita un poquito más, pero básicamente es que es lo mismo. Al final es una técnica de doble filtración. De hecho, ya os decía que en las ASFA de este año la han metido dentro. O sea, y una cosa, ¿alguna vez habéis tenido que poner albúmina o algo en estas dobles filtraciones? ¿O no hace falta? Albúmina. Sí. Sí. De reposición. Sí, de reposición. Sí. Pero vamos, o sea, pero no pierden albúmina, ¿eh? No hace falta. Pero sí que poner... igualmente ponéis... Sí. Vale. Pero no pierden. Igual que es verdad que elimina fibrinógeno, pero no ha hecho falta reponerlo porque, bueno, eso lo reponemos muy rápido, la verdad. Muy bien. Pues muchas gracias. Pues con esto yo creo que podemos concluir. Todo... Y muchas gracias a los ponentes. Un gran nivel y, bueno, que vaya muy bien y fuerza a la aféresis.